está acá atrás es nuestro nuevo motorhome con el que vamos a continuar dándole la vuelta al mundo. ¿Te gustaría conocerlo? Llegó el día de mostrarles nuestro próximo motorhome. Bienvenidos a Silfred Motorhome, acá en la fábrica donde están construyendo nuestra próxima casita rodante con la que vamos a continuar nuestra vuelta al mundo. Al igual que hace 6 años atrás y nuevamente 3 años atrás que volvimos a cambiar el motorhome, estamos en Silfred Motorhome, en la fábrica que está construyendo nuestro nuevo motorhome. Como pueden ver, hay un montón de modelos y tipos de vehículos, así que en este video les vamos a mostrar todas las unidades que hay acá actualmente en venta, porque siempre recibimos la consulta de cuál es el mejor motorhome para viajar, y eso, como siempre repetimos, depende mucho de cada uno, así que les vamos a mostrar todas las opciones que hay. Esta es la unidad más chiquitita que ofrecen, que es un camper, lo mismo que nosotros teníamos cuando arrancamos a viajar. Esto es ideal para aquellos que tienen una camioneta, como era nuestro caso, y vos querés aprovechar ese vehículo, entonces lo montás, o bien para aquellos que prefieren hacer viajes cortos, donde convertís por unos días tu camioneta en una casa rodante y después lo desmontás. Este modelo es uno más pequeñito que el que nosotros teníamos inicialmente. Tenés lo que es el living en forma de L, con una mesa que se corre, una cocina que tiene una nafe con una hornalla, la bacha, la cama fija, espacios de guardado, climatizador y el baño. Que el baño se puede solicitar de dos maneras. En este caso es un módulo fijo. Tenemos un portapote y un inodoro químico. Con la ducha está el calefón, y si no, esta es la otra opción, que es un baño que se arma y se desarma. El beneficio que tiene es que vos tenés más espacio, entonces cuando no estés utilizando el baño, al ser más pequeño, vos tenés acá posibilidad de apoyar cosas. Pero obviamente que a la hora de que quieras ir al baño, vas a tener que hacer esto y recién ahí vas a poder pasar al baño. Acá está el inodoro y después de acá, con la cortina, cerrás todo. Estos modelos están pensados para viajes de 1 o 2 personas porque no hay posibilidades de añadir una cama más. Y por este lado tenemos una heladera pequeña de 80 litros y algunos espacios de guardados. Como decíamos recién, la principal ventaja que tiene este tipo de camper es en el caso de que vos ya tengas una camioneta o de que quieras algo más ocasional. Entonces vos agarrás, lo montás, es muy fácil, lo usás, tenés tu casa a cuestas y después cuando regreses a tu casa fija, lo desmontás y seguís utilizando la camioneta. La característica que diferencia a este camper de los otros modelos es que este no sobresale de la caja de la camioneta, como era, por ejemplo, el que teníamos nosotros inicialmente. El otro modelo que tienen a la venta es este, el AG240. No tiene ninguno nuevo para mostrar, este es un usado que acaba de traer un cliente. Es la evolución del nuestro, porque a diferencia del nuestro, este tiene 2 ventanitas en la parte de acá del frente, el nuestro las tenía acá en el lateral. Por privacidad no lo vamos a mostrar pero el que quiera ver todas las particularidades de este camper, pueden ir a ver nuestro van tour, que viajamos 2 años y medio con uno muy parecido. Este ya lo conocen bastante. Viejo y conocido. Este es el Terra. Justo en este momento deben haber sacado la puerta del baño para algún trabajo. Pero bueno, este es
como el que tenemos nosotros actualmente. Acá hay un detalle, miren, los chicos han empezado a hacer estos tapizados nuevos. Tienen el tapizado clásico o si uno quiere hacer una mejora, está este que es un tapizado náutico, viene en este color y está muy bueno porque es como si fuese una tipo cuerina. Entonces, algo que a nosotros nos gusta mucho de esto es que uno tiene la posibilidad de limpiarlo muy fácilmente si se te mancha. Si venís con ropa mojada, por ejemplo, cuando saliste del mar, te puedes sentar acá sin estar mojando los almohadones. En nuestro caso, nosotros tenemos acá el calefón y no teníamos botiquín, tenemos un mueblecito chiquitito. Fíjense, este tiene el botiquín, pero en este caso no tiene calefón, tiene termotanque y está en el exterior. Así viene de forma estándar, con dos colchones individuales que se ponen uno al lado del otro, entonces te permite, cuando uno se levanta, apilar los colchones y poder levantar esto, lo cual hace más fácil el paso a la cabina. Nosotros, como decimos siempre, como vivimos acá, elegimos una cama con un colchón de 2 plazas y nos agachamos para poder pasar a la cabina. Estos modelos nuevos ya vienen con la bolera estanca, quiere decir que no le entra nada de agua ni de tierra, y en este caso está la opción de llevar bicis colgadas y si no, ponerle estos estantes para almacenar y guardar cosas. Los chicos de Silfred están en constante evolución porque motorhome a motorhome que vamos visitando tienen siempre alguna cosita nueva, mejor, que van cambiando, modificando en cada unidad. Miren, les vamos a mostrar un detalle que está muy bueno y nos contaron que lo están empezando a hacer ahora nuevo. Este es un Terra nuevito que está en construcción y miren, ¿se acuerdan que nosotros mostrábamos que siempre para hacer la cama nosotros tenemos una madera que va al lado de la cama y la sacamos y la armamos acá? Eso no nos permite tener, por ejemplo, la puerta abierta a la vez y, por ejemplo, si la tenés armada, cuando querés salir se complica. Y ahora, miren qué bueno que está esto, que vos podés tener la puerta con el paso a la cabina abierta, a la vez tenés el escalón para pasar a la cama y eso es un detalle que está muy bueno. Y este es el modelo City Terra, que a diferencia del Terra, como el que tenemos nosotros, se puede desmontar todo el motorhome y te queda la camioneta con un planchón para poder seguir utilizándolo sin llevar la casa a cuesta todo el tiempo. En este momento lo están terminando, están en plena construcción, así que no podemos subir para mostrárselos. De todos modos, le vamos a dejar acá algunas fotos. Y tampoco tiene las bauleras traseras y tiene una ventana que te permite ver para atrás. Vamos a mostrar el 440, un clásico de Silfred. Este normalmente se hace sobre el chasis de Sprinter o de Citroën Jumper y es el modelo ideal para aquellos que van a viajar en familia o de grupos grandes de personas. De este lado tenemos una baulera porta generador, tienen trabas las puertas, entonces hace que no se te cierren y están todas aisladas para que cuando uno guarda el generador, después el olor de combustible no se te pase para adentro ni demás. Acá tenemos una baulera súper grande que tiene capacidad para poner 2 garrafas, inclusive un bidón de agua potable para tener la salida como tenemos nosotros adentro, y ahí está la caldera. Como pueden ver, acá tenemos un duchador con agua fría y agua caliente, también cuenta con un toldo desplegable, un reflector exterior y acá tiene el termo que da agua caliente a todo el motorhome. Y en este caso también tenemos un escalón manual para ingresar a la unidad. Parece que me puse a tono con el ploteo del motorhome. ¿Vamos para adentro? Vamos. Este tiene la puerta con mosquitero, como tenemos nosotros, y es realmente muy amplio, porque está pensado para viajar hasta 6 personas. Hay un montón de detalles que nosotros les vamos contando acá en los diferentes motorhomes, que son a elección de cada cliente. Por ejemplo, en este caso tenés acá el espacio para sentarse, entran hasta 2 personas de cada lado y esto se extiende, se coloca una mesita más y armas en la parte de abajo 2 banquitos, entonces te puedes sentar cómodamente 6 personas. Y similar a como tenemos nosotros, acá se arma una segunda cama y en este diseño puntualmente solamente podrían dormir 4 personas, 2 acá y 2 en la cama grande. Pero si no, hay otras personas que eligen agregar una cama extra acá, entonces te quedaría una cama más esta, más la cama grande principal. Y en cuanto a comodidad, es muy fácil pasar a la cabina, pero bueno, no tiene la posibilidad de tener cerrado acá en caso de que vos tengas que enviar este vehículo en Rorró. Por este lado tenemos la cocina, que es muy amplia y además tiene un extensor por si uno necesita más espacio, tachito de basura, agua fría y agua caliente, agua potable y una anafe con 2 hornallas, extractor y espacio de guardado. Heladera grande de 120 litros,
Acá se puede agregar como extra un microondas y esto es algo que me parece fabuloso. La posibilidad de tener un armario, poder tener las camperas colgadas, algo que sentimos mucha falta. Y de este lado por acá, más espacios de guardado, más ventanas, con lo cual tenés más luminosidad adentro. Si algo no te falta en este motorhome es espacio de guardado. Realmente está muy bueno. Acá se puede cerrar una cortinita para allá, entonces te permite separar lo que es el dormitorio de lo que es el living. Y además una ventaja que tiene para aquellos que no les gusta la cama, por ejemplo como la nuestra, que sí o sí el que está de atrás tiene que pasar para adelante, puede salir cómodamente por ahí sin molestar al de acá al lado. Muchos espacios de guardado. Este viene con climatizador, pero se puede pedir con aire acondicionado a 12 voltios. Y esto para mí es una de las mejores cosas que tiene el motorhome, el baño con box de ducha separado. Y acá está el inodoro, que se puede elegir inodoro seco o, como en este caso, un inodoro de paso directo con un tanque de aguas negras. Y una bacha que es rebatible, que te permite abrirla cuando la usás y después la cerrás, un botiquín con un doble espejo, y de este lado la ducha, que está completamente separado y tiene una mampara para cerrar al momento de bañarte y no mojar todo el baño, con lo cual no tenés que secar el baño cada vez que te bañas. Y además en este caso han puesto un toallero eléctrico. Qué lujo, te terminas de bañar y colgar las toallas acá. Y debajo de la cama también hay más espacio de guardado por acá. Como al principio les mostramos el camper AG170, que es la unidad más chica que tienen, este motorhome, el 440, es el más espacioso de todas las unidades que tiene Silph. Así que este vehículo es ideal para aquellos que piensan viajar en grupos grandes o con niños y demás, porque van a tener muchísima amplitud, como les decíamos, la posibilidad de agregar una cama extra y espacio de guardado por doquier, lo cual es algo muy fabuloso. En nuestro caso nos parece muy lindo, muy espacioso, pero no va de la mano con lo que buscamos nosotros. Como ya mencionamos antes, en nuestro caso preferimos un motorhome más pequeño, que obviamente que es más incómodo para vivir, pero que te permita estacionar en cualquier lado, que sea más fácil de moverse. Anticipado hace unos videos atrás, Silfred Motorhome está lanzando dos nuevos modelos. Uno de ellos es esta belleza que está acá atrás, que se las vamos a mostrar en estos momentos, la Silfred Nomad. Este modelo lo idearon sacando lo mejor del Motorhome 440 y lo mejor del Terra, que es el que nosotros tenemos en la actualidad, y diseñaron esta unidad. Está hecha sobre el chasis de una Mercedes Sprinter y, a diferencia del 440 o de manera similar al Terra, tiene un alto despeje, entonces está pensado para andar por caminos un poco más off-road. De este lado tiene estas bauleras, que como todas son estancas. En este caso tiene un carro portagenerador, entonces uno lo monta acá y cuando lo quiere usar lo saca, directamente lo arrastra y ya lo puede usar. Esta es la baulera principal y como todas también tienen esta traba, así entonces uno la engancha ahí y puede acceder a la baulera sin tener que tener la puerta sostenida. Esta es la baulera principal, es gigante, en este caso viene con lugar para dos garrafas. Entonces uno puede usar una, cuando se le termina la va a cambiar y mientras tanto utiliza la otra. Acá tiene una caldera gasoil que ya se la vamos a mostrar desde adentro. Y esta unidad cuenta con un compresor incorporado que tiene por un lado este pico para poder inflar las cubiertas y además cuenta con este selector que lo que hace es inflar automáticamente los pulmones neumáticos. Por este lado cuenta con el ingreso de corriente de 220 voltios y una baulera adicional también estanca. De este lado la unidad cuenta con una baulera adicional que en este caso este motorhome cuenta con patas hidráulicas niveladoras. Entonces el espacio de esta baulera está utilizado para eso. Es opcional elegirlo o no. En este caso tenemos una cocina exterior con bacha incluida. Acá cuenta con un duchador externo con agua fría y agua caliente que uno lo puede colocar acá y lo usa para lavar los platos y para cocinar también en este anafe de una hornalla. Y por este lado, para complementar con la cocina, cuenta con una mesa rebatible. Y además cuenta con un termo para tener agua caliente en todo el motorhome. Bienvenidos
a la parte interior. Bueno, la escalerita es automática y ahora ya vienen con una llavecita de corte como tenemos hecho nosotros en nuestro motorhome. Vengan a ver lo que es el tamaño que tiene este motorhome. Me encanta que apenas entras tenés un espejo. Siento que estoy hablando con mucho contornada cordobesa. Estuvimos con muchos cordobeses ayer. Miren lo que es todo esto, súper blanco, amplio. Me encantan estos detallecitos. Apenas entras, tenés ahí el llavero. Por acá tenemos puerta, que ya vamos a mostrarles la conexión a la cabina. El espacio acá muy amplio, lo podemos decir con conocimiento de causa, porque cuando la vinimos a ver la primera vez que teníamos que estar ahí para tomar la decisión si este o el próximo modelo que les vamos a mostrar va a ser el próximo motorhome, les pedimos a los chicos si nos podíamos sentar acá con las compus y lo probamos y es muy cómodo. Y esto tiene la posibilidad de extenderse. Están estas correderas, uno pone una madera adicional y de esta manera amplias la mesa y acá, como nosotros tenemos en nuestro motorhome actual, uno coloca la madera que se abre de los dos lados, entonces esto te permite comer 4 personas. De todos modos son amplios los asientos, hasta capaz que yo creo que 2 ajustaditos acá puede llegar a entrar, y si no, de todos modos esto se puede hacer una segunda cama extra. Y esto es algo que me parece fantástico porque, por ejemplo, en nuestro motorhome tenemos un problema de que nos molestan los calzados, que los tenemos puestos detrás de la puerta del baño, y miren lo que hay acá, espacio de guardado acá debajo, súper amplio, se accede de los dos lados, así que está buenísimo. Muchísimo espacio de guardado, son enormes, me parece un sueño. Están los cinturones de seguridad porque acá pueden ir 2 pasajeros más. El espacio de guardado es muy amplio. Bueno, acá están guardados los almohadones en este momento, que son los que se añaden acá si uno amplía la mesa, pero la verdad es que es muy grande, muy amplio. Y acá, enfrentado al comedor, tenemos la cocina. Tiene una distribución similar a nuestro motorhome actual, una heladera de 120 litros con freezer. En este caso le han puesto un microondas, el nuestro también tiene la opción de ponerlo. Nosotros no es algo que utilizamos, entonces no lo hemos elegido, pero se puede poner. Acá tiene una anafe con 2 hornallas y acá al lado la bacha para lavar los platos, que tiene una canilla con agua fría y caliente y además una canilla con agua potable para un tanque adicional que va en las bauleras. Además cuenta con un extractor, que estos extractores nuevos que están poniendo ahora no tienen salida para arriba, entonces se aprovecha toda la alacena y la salida está hacia el lateral y además obviamente todo este espacio de guardado. Y como dato curioso, funcionan a 12 voltios, que el nuestro actualmente es a 220. Por lo tanto tenemos que prender el inversor cada vez que queremos usar el extractor, en este caso no hace falta. Y esto, similar al 440, distinto de nuestro motorhome, tiene la cama a lo largo. Entonces, por ejemplo, el que duerme de ese lado es menos complicado al momento de salir si el otro está acá. Siguen teniendo el mismo tamaño, 1,30 m por 1,90 m, muchísimo espacio de guardado por estos lados, tiene lucecitas individuales atrás y, por ejemplo, a diferencia de nuestra cama actual, que les mostramos que nosotros tenemos que poner un estante para subir, y acá fíjense que está baja. Y acá tenemos la salida de la caldera que les habíamos mostrado que estaba en la baulera de atrás, y acá hay un espacio de guardado extra, con lo cual está muy bueno porque tenés muchas opciones de guardado. Y acá hemos llegado al baño, que tiene la particularidad de tener box de ducha separado. En este caso hay un inodoro seco y además tiene una bacha rebatible que se abre cuando uno lo quiere utilizar y cuando no se cierra, entonces no ocupa espacio. Pero si uno quisiera tener otro tipo de inodoro, el que es con tanque, eso también se puede pedir. Y todos los motorhome vienen con bidet incluido para los argentinos.
Y al igual que el Terra, nuestro motorhome actual tiene el tanque interno. Entonces, si te agarra en situaciones de frío, está acá detrás. Entonces, por ejemplo, con el frío que ha hecho hoy en Córdoba y ayer, que ha nevado por todo el país, de esta manera te aseguras de que no se te vaya a congelar el tanque de aguas blancas. A diferencia del 440 que vimos recién, que estaba todo unificado, este está completamente separado y tiene una puerta súper amplia, miren, me llega hasta el hombro, para poder pasar a la cabina. O sea, está genial porque pasás parado. Es mucho más cómodo que como lo tenemos nosotros, que nos tenemos que agachar para pasar, o en todo caso hay que sacar los colchones y poder abrir la tapa. Así que tenés la conexión directa con la cabina y la puerta se traba ahí. Entonces te queda todo este espacio con esta luminosidad. La verdad que está fabuloso. Tremendo. La verdad que este motorhome nos encantó. Desde que los chicos nos contaron que estaban por lanzar este diseño, nos pareció fabuloso porque tenía casi todas las cosas que queríamos mantener y las que queríamos cambiar. La verdad que es un intermedio entre el 440, que es un motorhome mucho más amplio, más espacioso, y la Silver Terra que tenemos nosotros actualmente. Esta también tiene baño separado, tiene la cama fija, un lugar con fácil acceso, se pueden sentar 4 personas y viajar 4 personas también. Hacer una segunda cama, la conexión con la cabina, las bauleras que son muy grandes. Hasta ahí para nosotros era todo fabuloso. Pero ya con esto les estamos dando más pistas de que este no es nuestro próximo motorhome por una razón. Este motorhome, como contamos anteriormente, es un Sprinter 4x2. Cuando la vimos dijimos, si este motorhome fuese 4x4, creo que no lo hubiéramos dudado. Tendremos que esperar hasta que llegue la Sprinter 4x4 de Argentina, pero la verdad que este motorhome está increíble, lo lindo que se ve acá adentro, lo espacioso que se siente, la verdad que está espectacular. Así que ahora sí, vamos a mostrarles la nueva camioneta que es un sueño. ¿Están listos? ¿Están listos para conocer la nueva Hakkunetta? ¿Me corro o no me corro? Correte, por favor, correte que la quiero ver. ¡Ran! Miren lo que es esta belleza. ¡Qué hermosura! Miren lo que es el nuevo modelo de la Silver Terra. Se llama Terra B3, B corta 3, la versión 3, porque como les mostrábamos, la primera fue la que tenemos nosotros, después largaron el modelo City Terra, que es este, que es la opción desmontable, y ahora lanzaron esta tercera versión que es perfecta para nosotros. O sea, ¿se acuerdan en el video que les contábamos todo lo que tiene nuestro motorhome? Que decíamos, esto no nos convence tanto, esto no nos queda tan cómodo por nuestro estilo de vida. Bueno, acá está toda la solución. Literal, en estos momentos hay una persona trabajando Según la adentro. presentación con la ventana, están contra reloj para llegar. Le quedan 2 semanas de trabajo y nos quedan 4 semanas para llegar al barco e irnos a Europa. Así que no pueden perder ni un segundo. Por esa razón, tampoco se las podemos mostrar adentro en este momento. Como pueden ver, también está fabricado sobre una Toyota Hilux 4x4. Y como ya les habíamos contado antes, para nosotros era muy importante tener la 4x4 porque te ayuda en un montón de situaciones. Así que por esa razón es que nos volvimos a decidir por una Toyota Hilux que es 4x4 y vamos a tener la casa rodante montada sobre el chasis de la camioneta. Pero las cosas que tiene, estamos tan ansiosos de vivirla como ustedes de verla. Por esta razón les contábamos en el episodio anterior que había que hacer el cambio del tipo de vehículo porque esto se compra como camioneta y ahora pasa a ser una casa rodante. Entonces por eso se hace un cambio de tipo de vehículo y la primera gran diferencia que ustedes ya pueden estar visualizando en estos momentos es la puerta que va a estar ubicada atrás, algo que en realidad era algo que no nos había presentado un problema o algo que nos molestara hasta ahora que empezamos a ser conscientes. Justo hoy a la mañana estábamos pasando algunas cosas de nuestra Hakkunetta actual, vieja, de la casa a la cabina y tenemos la puerta que queda ahí incomodando, la puerta del acompañante, y bueno, eso va a dejar de ser un problema. Ese es como el primer spoiler que les podemos dar. Hay muchos spoilers, yo creo que algunos muy detallistas van a encontrar
mostrar muchos spoilers. Por supuesto pueden ver que está completamente pintada, pero no va a quedar así. Una vez que nos entreguen el motorhome nos vamos a ir para el trébol porque los chicos de Mandala Diseño ya tienen una belleza preparada para decorar la jacuneta. Quédense tranquilos, todos aquellos que estaban preocupados por las banderitas que tenemos en la jacuneta vieja, vamos a seguir teniendo banderitas, pero con un nuevo diseño acá. Vamos a spoiler un poquito más de la parte de atrás. Vamos para allá. Y como pueden ver, en la parte de atrás no vamos a tener más las bauleras grandes, que ya les habíamos anticipado que las bicis y el kayak, por ejemplo, no lo vamos a llevar en este próximo viaje. Vamos a tener solo una baulera por acá atrás y como pueden ver, vamos a tener una ventana, lo cual nos va a dar muchísima más luminosidad en la casita. Así que no saben la cantidad de detalles que hay, que estamos muy ansiosos de que la terminen, así se las podemos mostrar. Has quedado en un cuadro donde se ve el antes y el después. Hay las dos jacunetas, una postal hermosa. De este lado pueden ver que también hay un montón de diferencias. Se ve una puertita donde vamos a llevar la garrafa y otras cosas más, pero ya les vamos a contar todo con lujo de detalle. Necesitamos devolverle la jacuneta a los chicos de Seaflow Motorhome para que sigan trabajando, porque si no, no vamos a llegar. La cara de felicidad que debemos tener, creo que es imposible de ocultar. Estamos muy motivados, muy ansiosos. Queremos mostrarles todos los detalles que va a tener esta jacuneta, porque adentro tiene un montón de cambios que van a estar buenísimos. Detalles que nos van a cambiar en la vida cotidiana. Sorpresas que algunos estamos más felices que otros. O sea, yo les voy tirando spoiler. Pero los invitamos, mientras tanto, a que nos dejen en los comentarios cuáles creen que van a ser los cambios, las diferencias que va a tener este motorhome en relación al anterior. Pero créannos que va a estar increíble. Ahora nos volvemos al motorhome y nos vamos para Santa Fe, que ya con toda la documentación de la camioneta seguimos planificando todos los detalles para esta nueva aventura. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video. Que crucemos los dedos y ojalá que para el próximo ya podamos estar viniéndonos a vivir a la nueva jacuneta.